Carla Chávez, soy ingeniera civil y estoy estudiando la maestría en docencia en educación media superior en la Universidad de Guadalajara en la modalidad virtual. También doy clases en el Bachillerato Campo Verde, que es una escuela privada en la ciudad de Puerto Vallarta. He estado trabajando, dando clases en otras escuelas, también privadas, en Puerto Vallarta en distintos niveles, nivel superior y en secundaria. Las matemáticas son una ciencia formal cuyo objeto de estudio son los números y las relaciones entre estos. De acuerdo al astrónomo Galileo Galilei, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. El concepto de número es muy antiguo, incluso es previo a la escritura. Se tienen vestigios de que durante el Paleolítico hay huesos tallados con patrones geométricos que indican que se tenían conocimientos simples del uso de los números. Conforme las estructuras socioeconómicas se volvieron más complejas y surgen civilizaciones como la Sumeria o los egipcios, los conocimientos en matemáticas también se desarrollaron. Podían resolver operaciones como las divisiones, las multiplicaciones, las ecuaciones lineales, las ecuaciones cuadráticas y que conocían propiedades de las figuras geométricas. Nunca se preocuparon por demostraciones o por hacer estos conocimientos formales. Pero es en Grecia donde el contexto cultural es propicio para que el conocimiento adquiera un carácter crítico. Las matemáticas se vuelven una ciencia formal. Matemáticos tan grandes como Tales o como Pitágoras, conocimientos de Eudoxo y Arquímedes y uno muy importante, Euclides, que además de establecer o instaurar el método axiomático deductivo, que es el método con el que se sigue generando conocimiento en la época actual, logra compilar en su obra Los Elementos, que contiene 13 tomos, todo el conocimiento de la época. Así, los griegos resultan un parteaguas en los conocimientos de este campo disciplinar. Cuando su imperio cae y comienza el de los romanos, las matemáticas se estancan. Al caer el imperio romano, en Europa de hecho hay un retroceso en los conocimientos. La Iglesia Católica empieza a tomar un gran poderío y hay personajes como San Agustín que llegan incluso a afirmar que las matemáticas son algo diabólico. Pero en esa época, en el imperio árabe musulmán, surgen personajes que retoman los conocimientos de los griegos y logran hacer sus propias aportaciones. Entre ellos, Al-Khwarizmi y Omar Khayyam. Un comerciante veneciano conocido como Fibonacci, en sus viajes a la India, encuentra el sistema de numeración que ellos utilizaban, el indoarábigo, que tenía como base el 10. Le gusta tanto y le parece tan práctico porque facilita los cálculos que lo introduce a Europa. Otros personajes como Napier inventan los logaritmos, que facilitan las operaciones con los números. Todo se prepara para que durante el Renacimiento las ciencias florezcan, y entre ellas la matemática. Por ejemplo, Galileo Galilei, al estudiar la caída vertical de cualquier objeto, logra encontrar una ecuación matemática que lo modela. De la misma manera, Kepler encuentra un modelo que describe el movimiento de los astros en el universo. El francés René Descartes intenta encontrar una matemática que explique el universo y encuentra la geometría analítica. Un matemático muy importante es el inglés Isaac Newton, uno de los más brillantes y más célebres, aunque también uno de los más polémicos y famosos por sus disputas. Él encuentra el método de las fluxiones y lo encuentra para resolver problemas de la física. Una vez que tienes la fórmula de la distancia, relacionas la velocidad y la aceleración instantáneas. Pero paralelamente, el alemán Leibniz encuentra el mismo cálculo infinitesimal con un enfoque mucho más abstracto y dando prioridad al lenguaje matemático para utilizarlo. Sus discípulos continuaron haciendo aportaciones a estos. Actualmente las matemáticas se siguen desarrollando. El conocimiento se genera mediante el método axiomático deductivo. ¿Y en qué consiste? Las matemáticas son un sistema formal. En ella hay un conjunto finito de símbolos que nos permiten armar fórmulas. Para armarlas utilizamos unas reglas de gramática formal. Además, tenemos un conjunto de axiomas y de postulados, que son premisas tan obvias que no requieren demostración. Y a partir de unas reglas de inferencia se van ligando hasta derivar en teoremas o corolarios. Pero, ¿cómo se enseñan las matemáticas? Platón, por ejemplo, cree que para enseñar es necesario decir la información. Implica hablar y aprender
escuchar. Durante mucho tiempo, la educación era así. Alrededor de 1900, la pedagoga María Montessori afirma que para desarrollar el aprendizaje de las matemáticas se requiere el uso del material. En la misma época, el psicólogo Thorndike funda una escuela que se basa en el estímulo-respuesta para el aprendizaje de las matemáticas. Para él, lo importante era que el maestro encuentre una secuencia de material que permita que aprendizaje de nexos simples ayuden en el aprendizaje de los subsiguientes. Y él creía que la repetición o que la práctica lograba fortalecer dichos nexos. Más adelante, Guy Brousseau funda la teoría de las situaciones didácticas. Él concibe que el maestro debe presentar al alumno un problema o una situación y que el alumno debe, por motivación propia, tratar de solucionarlo. El maestro no debe de intervenir. Es la situación quien logra enseñar al alumno. Esta escuela se funda en el constructivismo de Piaget, que dice que las personas o los individuos aprendemos por desequilibrios en el medio. El mismo medio tiene que permitir que el alumno pueda decidir si el resultado que encontró es el apropiado. A esto se le llama sanción. En las escuelas normalmente no empleamos una sola de estas teorías. Los docentes utilizamos estrategias que combinan todas estas escuelas de aprendizaje, conductismo, constructivismo, utilizamos materiales, pero aún así sigue habiendo diversas dificultades en el aprendizaje. Algunas de las más comunes en el área de las matemáticas son la ruptura en el pensamiento. Se debe lograr una transición de lo natural a lo entero, del entero a lo fraccionario, de lo fraccionario a lo irracional. Este último es la ruptura más fuerte. De manera nata, las personas entendemos los números naturales. Lograr este conocimiento con símbolos ya requiere cierta ruptura, pero entender que existen números negativos o que existen números que solamente son parte de un número requiere nuevos argumentos que nos ayuden a adaptarnos a las nuevas ideas. El más importante es el de lo irracional. Por ejemplo, la escuela pitagórica, cuando encontró la existencia de los números irracionales, casi se cae. Se requirió una ruptura grande en el pensamiento. Otra de las dificultades que se detecta con más frecuencia es la procedimental. Es para seguir algoritmos. Y es que si bien existen diferentes maneras de resolver un problema, un algoritmo implica seguir ciertas reglas y los pasos en un orden específico. Y los jóvenes con frecuencia cambian ese orden, se equivocan con el valor de la posición de algún número o no quieren entender los algoritmos. Otra dificultad se relaciona con la complejidad de los objetos matemáticos. Esto es, por ejemplo, el símbolo igual normalmente lo ven como un mandato de operación. Hacen la transición de la concatenación de términos de la aritmética a la álgebra, o una expresión algebraica la ven como algo incompleto, no hay nada que hacer. Y es que cuando nos enseñan aritmética, por ejemplo, nos dicen 95. Está el 9, que está en la posición de las decenas, y el 5 en las de las unidades, y hay que sumar 90 más 5, 95. Pero en álgebra, cuando te ponen 7x, el 7 junto a la x implica que se deben de multiplicar. Entonces hay un nuevo argumento al que se tiene que adaptar el estudiante. O también cuando en aritmética nos enseñaron, por ejemplo, 7 por 5 igual. Nosotros tenemos que poner del otro lado del igual un 35. Entonces tienen la falsa idea de que igual es un mandato de realizar una operación. Y resulta que no, que es un símbolo que implica que hay igualdad entre dos expresiones. Y una expresión algebraica no tendrías que hacer nada con ella. Otra de las dificultades tiene que ver con una situación afectiva. Sí, las matemáticas en ocasiones generan ansiedad. Y esto pasa porque el conocimiento es escalonado. Y cuando los alumnos tienen experiencias negativas en las primeras fases de aprendizaje, estas se van encadenando hasta que llega un momento en el que rechazan a las matemáticas. Otra de las dificultades que encontramos a menudo es la falta de comprensión de los problemas. Esta dificultad es compartida con otras disciplinas, pero se agrava en el campo de las matemáticas, pues como dijimos antes, las matemáticas tienen su propia gramática formal. Entonces es algo que los alumnos deben de dominar y no siempre están dispuestos. Como se puede ver, existen diversas dificultades. Y para mí, lo más importante para poder abatirlas es la metodología que utiliza el maestro.
Debemos lograr motivar a los alumnos, lograr que quieran resolver los problemas, lograr que entiendan que las matemáticas son algo útil en su vida. Lo que a mí me ha funcionado más es la gamificación, el uso de tecnologías, que es el lenguaje que los jóvenes más hablan, que es con lo que se sienten más a gusto, y seguir una metodología constructivista. Muchas gracias.